en poder ser la opción del Centro Democrático en 2022. Cuando usted ve una imagen como esta, ¿qué siente? ¿Qué piensa? Siento alegría, siento esperanza, creo que los tres fueron muy buenos alcaldes, yo he tenido la oportunidad de reunirme y de hablar con el doctor Federico, con el doctor Alex Char y mañana tengo cita con el doctor Peñalosa en Bogotá. Yo siento que ellos hicieron unas grandes transformaciones en sus ciudades durante las administraciones y me parece una imagen muy esperanzadora. Pero entonces aquí vuelvo a lo que estaba señalando al comienzo del programa. Usted, mujer, ve tres hombres que se unen, que se acercan, ¿no siente que puede haber una desventaja por el hecho de ser mujer a la hora de tener una aspiración presidencial hoy día en Colombia? Yo no creo que ser mujer sea nunca desventaja para nada. A mí me han enseñado, a mí me criaron en un lugar donde me enseñaron que para lograr las metas lo que se quiere es trabajo, disciplina, constancia y eso es lo que yo he hecho. Y yo siempre he hecho puñitas por ahí y le digo a la gente, hombre, piensen lo que dice Margaret Thatcher, que si bien los gallos cantan, las gallinas ponen los huevos y yo creo que Colombia necesita muchos huevos para salir de la crisis que tiene. Entonces yo en ellos no veo contendores, yo veo amigos en esta lucha, en este debate democrático por Colombia y la verdad nunca he creído que mi condición de mujer sea desventaja para nada. Escribe @Juan4520, numeral, le veo futuro a reformar la policía, porque así no va para ningún lado. Escribe @Alexan1669, numeral, le veo futuro a Petro presidente, no más hijos y herederos de narcos en el poder, pero escribe @PedroFerneyC, numeral, le veo futuro a Enrique Peñalosa y @Lamreco, dice numeral, le veo futuro a Federico Gutiérrez y Paola Holguín. Andrea, la escucha a quien sí podemos llamar precandidata, creo yo, a la presidencia de la República del Centro Democrático, Paola Holguín. Pues senadora Paola Holguín, además usted nos está dando una noticia porque usted nos confirma entonces que va a tener una reunión con el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Y entonces yo quiero preguntarle, ¿estas reuniones son un acercamiento para hacer una coalición o ellos podrían disputarse eventualmente en una contienda con quien salga elegido como la carta del uribismo? Porque muchos están haciendo esa pregunta, si va a ser una coalición de este grupo de exalcaldes con el candidato posiblemente del uribismo. Nosotros lo que estamos haciendo es tendiendo puentes. Yo creo que hoy Colombia tiene muchas angustias y muchos temas por resolver. Tenemos un déficit fiscal y un alto nivel de endeudamiento, tenemos un problema de seguridad, tenemos todavía muchos temas sociales y, por ejemplo, la revolución que se va a tener que hacer y la reforma a la educación a partir de la virtualidad y todas las cosas que están surgiendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es conversando para tender unos puentes de confianza, para escucharnos entre nosotros. Yo les decía, yo ya me senté con el doctor Char, con el doctor Federico, con el doctor Andrés Pastrana, el martes, mañana Dios mediante, con el exalcalde Peñalosa, y yo lo que siento es que nosotros podemos ir entablando un gran diálogo frente a los temas de preocupación nacional para poder ofrecer alternativas reales de solución a las problemáticas de los compatriotas. Arranca, ¿cómo hacemos para que llegue hasta La Dorada? Uno se va a Urabá y encuentra tan grave el problema de tierras y un problema de extorsión. Uno se va para el suroeste antioqueño, la angustia por el crecimiento de homicidio por el microtráfico. Uno se va para los llanos orientales y dicen, bueno, ¿qué hubo pues de la vía, de la circunvalar para poder solucionar el problema de conectividad? Entonces, yo creo que aquí lo que hay que hacer es caminar, conversar y también ir hablando entre nosotros para buscar esa plataforma de solución a los problemas de los colombianos. Estamos hablando hasta ahora con la senadora Paola Holguín del Centro Democrático, quien dice abiertamente, sí, yo quiero ser posible candidata a la presidencia de 2022 por parte del uribismo. Y quiero preguntarle, senadora Paola Holguín, por ese ambiente político que hay, porque las personas que están en contravía del Centro Democrático, la oposición, pues dice que el gobierno de Iván Duque
no le ha ido bien, incluso en las cifras de popularidad, en las encuestas, y que entonces va a ser inevitable la derrota del uribismo en las urnas, es lo que dice la oposición. Le pregunto, ¿usted cómo ve esta posibilidad teniendo en cuenta el precedente de un gobierno de un uribista como Iván Duque? ¿Cuál es su balance? Bueno, lo primero es que este es un partido que siempre se ha forjado en la adversidad. Yo creo que el día que nos toque fácil no vamos a saber qué hacer. Nosotros sabemos crecer y trabajar en medio de las dificultades. Nosotros con el presidente Iván Duque le hemos dicho a los colombianos, se han hecho unos enormes esfuerzos. Este fue un presidente que recibió al país en una coyuntura muy compleja, pero también sabemos que falta mucho por hacer. Mire, es que al presidente Duque diríamos que le tocó bailar con la más fea, porque cuando él llega a Colombia se estrena con estatuto de oposición y es el primer presidente que tiene que enfrentar a su contendor en el Congreso. Recibe un proceso de paz al cual el partido históricamente se había opuesto porque creíamos que no iba a traer paz, sino que iba a generar una espiral de violencia. Se enfrenta ya con 10 congresistas de la FARC con voz y voto. Le toca la pandemia del COVID, una cosa inesperada que además afectó al mundo entero y que generó no solo una crisis de salud pública, sino también una crisis social y económica. Entonces, a él le tocó un entorno y una situación interna y externa bastante compleja. Mire, antes de la pandemia, el presidente Iván Duque había enfrentado una marcha, un paro o una manifestación cada 2 días de su gobierno. Casi que no lo dejaron arrancar a gobernar y empezaron las marchas y toda la oposición muy radical y a veces muy hasta antidemocrática en cierto sentido por las posturas que muchas veces toman, pero yo creo que él ha hecho esfuerzos en muchos temas. Por ejemplo, el esfuerzo para cambiar la matriz energética del país. Hoy Colombia va en una gran ruta para tener cada vez más energías limpias, tema de energía eólica, cómo vienen creciendo las PCHs y también el tema del hidrógeno verde, que es un nuevo reto. Uno ve que hizo un esfuerzo muy grande en infraestructura. Cuando llegó el gobierno del presidente Duque encontró casi todas las 4G trabadas, o sin cierres financieros y la ministra han logrado ir destrabando todas estas vías tan importantes para la competitividad en Colombia. Encontramos un problema, más de 200.000 hectáreas de coca y una dificultad que desde 2015 no se fumiga con glifosato. Entonces, yo siento que este es un gobierno que, como a todos los gobiernos, le falta, pero que ha hecho unos enormes esfuerzos en una coyuntura muy difícil del país. Escribe @caro575017, numeral le veo futuro a que Petro no sea presidente. Escribe @vidalhanner, numeral le veo futuro a la alianza de Fico, Enrique Peñalosa y Alejandro Char. Ya demostraron que sirven y son excelentes gerentes. No nos pongamos a inventar. Numeral le veo futuro a. Escribe @calberto1960, numeral le veo futuro a. Mejor, no le veo futuro a la W, tratando de resucitar al centro democrático. Él puso otra palabra, pero bueno, yo se lo corrijo por democrático, me perdonará, @calberto1960. Senadora, yo quiero quedarme con este comentario que es el tuitero, porque es innegable que por lo menos a nivel de los comentarios en privado que se hacen desde el sector político al que usted pertenece, el Centro Democrático, se habla de una cierta crisis, división, se habla de enfrentamientos que hay al interior mismo de la colectividad entre quienes quieren o buscan pues sacar la cabeza y brillar como posibles sucesores tanto del presidente Uribe como del presidente Duque. ¿Usted nos puede confirmar que existen esas rivalidades que no resultan sanas dentro del partido? Que, mejor dicho, que en este momento hay crisis dentro del Centro Democrático. Yo no creo que haya crisis. Yo creo que este es un partido muy nuevo. Es que nosotros tenemos personalidad jurídica hace muy poquito. Este es un partido que, a pesar de su crecimiento tan vertiginoso, tiene muy poquito de vida política. Nosotros nacimos en la elección en la elección de Congreso de 2018. Es un partido que además tiene muchas tendencias, pero yo creo que eso pasa en todos los partidos. Al interior de los partidos siempre se van armando grupos o bloques, pero eso no quiere decir que haya crisis ni división. Y mire, ahora que yo estoy caminando todo el país y hablando con los distintos sectores del partido en los departamentos, uno se da cuenta que este partido tiene una ventaja muy grande y es que sobre todo tiene un gran sentido de patria.
Aquí puede que tengamos diferencias en algunos temas, pero en torno al amor por el país, a defender al país, para que no vaya a caer en populismos, en eso no hay ninguna duda. Y siempre, a pesar de las fricciones normales que se dan en todos los partidos, entre las tendencias y eso, el partido termina unificándose, y la prueba es lo que pasó con el presidente Iván Duque y lo que ha pasado en otras elecciones a nivel nacional. Este es un partido que siempre va a lograr unirse en torno a los postulados del expresidente Uribe y en torno al amor que sentimos todos por Colombia. Pues yo le quiero hacer una pregunta a Juan Pablo que tiene que ver con un personaje pues que sin duda es protagonista dentro del Centro Democrático, pero que además tomó la vocería este fin de semana para hacer una invitación a la votación en la convención de esas directivas municipales. Y estamos hablando de Tomás Uribe, el hijo del expresidente Uribe, quien envió este video para este fin de semana. El Centro Democrático es una póliza de seguros para Colombia. Es el único partido que se le ha jugado de frente y sin pena por defender la libertad de emprendimiento y a la vez ampliar las coberturas sociales. Este sábado 13 de marzo es la convención del partido. Te invito a que te registres en www.centrodemocrático.com para que puedas participar en la convención. Necesitamos crecer y multiplicar el partido para que siga defendiendo la democracia colombiana. Le veo futuro a senadora Paola Holguín. ¿Usted le ve futuro a Tomás Uribe como candidato a la presidencia? Todo el futuro. Es un hombre que tiene mucho presente y también mucho futuro. Yo he estado conversando con Tomás, la semana pasada estuvimos almorzando, hablando de todos estos temas. Él ha dicho de manera reiterada que él en este momento no quiere aspirar a ningún cargo de elección popular, que él está concentrado en las empresas, pero él sí está haciendo una gran labor, agitando unas banderas, unas tesis políticas por todo el país. Para el partido yo creo que es enriquecedor y esperanzador el liderazgo del doctor Tomás. Él es un gran empresario, él es un hombre muy interesado por el estudio a profundidad de muchos temas, y yo creo que la labor que él viene haciendo, agitando estas tesis y empezando a trabajar de manera mucho más visible con el partido, es muy importante para nosotros. Numeral, le veo futuro a... escuche esto, senadora. @Daniel 1017 escribe, numeral, le veo futuro a Paola Holguín, alcaldesa de Medellín 2024. Lo estoy leyendo en Twitter, ahí le cuento, senadora. Y escribe también, @JuanCarrots17, numeral, le veo futuro a la libertad de emprendimiento y respeto por las instituciones, situación que no entrega a la izquierda ambiciosa y mentirosa. También escribe @Esteban0533, numeral, le veo futuro a no seguir apoyando a los mismos atornillados al poder y delfines perpetuos. Mauricio, su pregunta para la senadora y precandidata Paola Holguín. Senadora Paola Holguín, hay temas como la salud, la justicia, la falta de oportunidades que en este y en otros gobiernos no han tenido ninguna solución. ¿Qué se debe hacer para que esto no se quede en promesas y para que el Centro Democrático tenga esa credibilidad? Usted que está recorriendo ahora el país y ha escuchado a las personas, pues para que confíen nuevamente, o por lo menos los que están militando en el Centro Democrático sigan siendo fieles a lo que ustedes, a sus principios, a lo que ustedes están realizando tanto políticamente como socialmente. Doctor Mauricio, varias cosas. La primera es, muchas veces a nosotros nos quieren hacer ver como si todo el tiempo y todos los gobiernos que hubiesen perdido, como si Colombia no tuviera avance, y lo cierto es que Colombia, en medio de tantas dificultades que hemos vivido por la violencia y por tantas condiciones, ha ido avanzando de manera lenta, no como quisiéramos. Todavía hay un gran problema de pobreza, un gran problema de inequidad, un gran problema de cobertura de servicios básicos, de salud, en el tema educativo, pero lo cierto es que se han hecho unos cuantos avances. ¿Qué creemos nosotros? Que hace falta más audacia para poder crecer mucho más rápido y de manera clara responder a las necesidades. Por ejemplo, mucha gente le dice a uno, hombre, es que usted es del partido de Uribe, la ley 100, no sé qué. A la gente se le olvida que antes de esa reforma a la salud, más o menos el 25% de los colombianos tenían acceso a salud, hoy casi el 100%. Tenemos dificultades, sí. Para mí la gran dificultad
de la salud hoy es, primero, el tema de corrupción, que es un tema que tenemos que solucionar de una vez por todas. Más que falta de recursos, el problema es la desviación de recursos de la salud. Dos, tenemos que mejorar el encadenamiento del sistema y nosotros tenemos un sistema que se llama de salud, pero parece de enfermedad, porque a pesar de que la ley obliga a una inversión importante en promoción y prevención, pues normalmente eso no se hace y lo que tenemos es un sistema ya para atender al enfermo, no para prevenir que la gente tenga que llegar a los hospitales. Tres, tenemos que lograr una mayor capacidad de especialistas en la salud. Mire, lamentablemente, a pesar del déficit de especialistas, uno se da cuenta que ha sido muy difícil destrabar el tema con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para abrir más cupos que nos permitan cubrir este déficit. La otra cosa importante es cómo se encadena el sistema para que los hospitales no compitan entre ellos, sino para que dentro de los territorios sean complementarios y podamos actuar de acuerdo a las necesidades que se va presentando en regiones. Entonces yo creo que cosas para hacer hay muchas, pero hemos avanzado. Uno ve, por ejemplo, en el tema educativo, yo acostumbro a ver oportunidades en la crisis. El COVID nos trajo muchas crisis, pero nos hizo ver, por ejemplo, que se puede la educación virtual. ¿Qué nos dejó en evidencia? Que seguimos con problemas de conectividad, que seguimos con un problema de contenidos para la virtualidad, que nuestros jóvenes y niños no tienen las herramientas, no tienen los computadores, las tablets, los teléfonos suficientes para poder acceder a este tipo de educación. Nos dimos cuenta también que nosotros necesitamos, a pesar de que se ha ido incrementando la cobertura, todavía, sobre todo en educación superior, hay un gran déficit y que tenemos un problema de calidad y pertinencia. Yo he dicho que es bueno ir a modelos como el de Suecia, que el 70% de la educación es práctica y el 30% teórica. Allá en vez de tesis le dicen a los estudiantes, mire, vaya, resuelva un problema real de una ONG, de una empresa privada, de una empresa pública, y se gradúa ofreciendo, eso para mí es importante, conocimiento aplicado. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer, y el tema fundamental que señala usted, doctor Mauricio, el tema de la confianza, porque cada vez hay más desconfianza en la política, en los políticos, en los partidos, y una democracia requiere confianza ciudadana. El crecimiento económico requiere confianza ciudadana, confianza en las instituciones, confianza en las reglas de juego. Yo creo que ese va a ser el gran reto también para el próximo gobierno. Senadora, habla usted de la palabra confianza y de cómo se ha perdido la confianza de los políticos. Y cuando uno hace política, y más usted que tiene unas aspiraciones pues tan altas como la de llegar a la candidatura del Centro Democrático a la presidencia de la República, pues es inevitable que episodios propios o de la familia terminen surgiendo. Le pasó a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, terminaron publicándole una serie de informes en donde por un lado señalaban a su esposo de haber tenido unos vínculos comerciales con un hombre señalado de narcotráfico, y a su hermano pues terminaron revelando un expediente en los Estados Unidos por un hecho de narcotráfico. En el caso suyo, pues le tocó en la familia. Particularmente se habla de su señor padre, el señor Frank Holguín, a quien habría estado vinculado en un expediente de testaferrato con Pablo Escobar. Háblenos de eso. ¿Cuál fue la relación que existió entre Pablo Escobar y su papá? Senadora. Sí, bueno, varias cosas. La primera es importante esta pregunta para hacer varias reflexiones. Cuando salió esa noticia hace algún tiempo en un artículo del Espectador, yo le pedí un certificado a la Fiscalía. Mi papá murió hace 18 años, mi papá murió en marzo del 2003. Para saber si, porque yo nunca me di cuenta que mi papá estuviera preso, vinculado a narcotráfico o cosas parecidas. En ese certificado decía que mi papá jamás había sido condenado por ningún tipo de delito. Nosotros, a raíz de todo lo que ha empezado a salir, hemos hecho unos derechos de petición. Todavía no nos ha acabado de llegar toda la información para poder entregarle todo a la ciudadanía, toda la información sobre ese supuesto proceso de lavado de activos. Y eso me da pie para lo siguiente: cuando esté toda la información, yo absolutamente todo lo de ese proceso que yo nunca conocí, lo voy a transparentar, lo voy a dar a conocer. Como les digo, ya hay muchos certificados que nos van dando la línea de que no existió condena ni pasó eso, pero nosotros queremos tener con los abogados toda la información
Pero adicionalmente yo le quiero hacer una reflexión a los colombianos, y es si existe o no el delito de sangre, porque aquí también para eso somos selectivos. Entonces cuando alguien tiene familiares o lo condenamos, pero a otros no, así ellos directamente sean los responsables, porque yo creo que la responsabilidad penal es individual. Y lo segundo es, yo creo que a uno lo deberían juzgar por sus actos. Yo tengo 47 años. Yo me empecé a interesar por la política desde que tenía 4 años. Yo he trabajado en muchos países y con muchos gobiernos. Trabajé con el expresidente Uribe en Colombia, con el expresidente Felipe Calderón en México, con el expresidente Mauricio Macri en Argentina cuando era alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. He trabajado con USAID y con la Konrad Adenauer, siempre en temas de justicia y de lucha contra el crimen organizado transnacional. Quien haga un barrido de mi vida, de mi historia, de mis conferencias y del trabajo en todos los países, se puede dar cuenta que en eso yo he sido clara, en el combate al narcotráfico, en el combate al crimen transnacional, además porque yo nací en una ciudad que lo sufrió mucho. Yo soy de Medellín y nosotros sí que hemos padecido por el narcotráfico. Entonces, yo espero poder entregar toda la información muy rápido. Hasta ahora les digo, los certificados que tengo dan cuenta de la inocencia de mi padre, y además, independientemente de eso, yo llamaría a los colombianos a la reflexión sobre la existencia o no del delito de sangre, y sobre si vamos a juzgar a las personas por los fake, por las noticias, por sus malquerientes o por los hechos, por lo que han hecho. Y yo tengo mi conciencia tranquila. Yo en todos los países donde he trabajado y en todos los escenarios he librado una lucha frontal y sin tregua contra el narcotráfico y contra todo el crimen transnacional. Pero en esa línea, senadora, en la década del 80, cuando usted era pues una niña, cuando usted empezó a ser un adolescente, ya en la década del 90, ¿nunca se habló en su casa de alguna cercanía, algún vínculo, alguna relación entre su señor padre y Pablo Escobar? No, de lo único que se habló en algún momento en mi casa, que fue terrible, fue porque a él lo buscaron para que diseñara la Hacienda Nápoles. Mi papá era arquitecto constructor, muy buen arquitecto constructor. Él hizo muchos de los barrios en Medellín. De hecho, él participó en el diseño del edificio Furatena, que fue el primer parqueadero por pisos que existió en la ciudad, y creo que de alguna manera sí tuvo que hacer eso de los diseños de esa hacienda, pero toda esa información nosotros la estamos levantando. Yo al que recuerdo era un papá dicharachero. Con mi papá yo echaba mucho chisme, que nos hacía permanentemente muchas pruebas matemáticas. Él nos presionaba mucho por el tema de razonamiento abstracto, de geometría, de matemáticas, a mis hermanos y a mí. Y de hecho mi hermana, yo creo que viendo lo que hacía mi papá, por eso fue que resolvió también estudiar arquitectura. Yo sí fui más rebelde y él nunca quiso que me metiera a la política, pero eso fue lo que terminé haciendo. Senadora Paola Holguín, yo quiero regresar al tema del Partido Centro Democrático, del cual usted pues está en este momento por esta posibilidad de ser candidata a la presidencia. Y usted mencionaba la palabra caudillismo, y me llama la atención porque justamente los detractores del Centro Democrático dicen, no, es que el Centro Democrático gira solamente en torno a una persona, y es Álvaro Uribe Vélez, y si no está él, pues entonces prácticamente no hay partido. Y quiero preguntarle por la afectación o no a la colectividad de todo el proceso judicial que ha tenido que enfrentar el ex senador por su presunta participación en falsos testigos, como lo dijo la Corte, aunque la Fiscalía ahora dice otra cosa. ¿Qué impacto ha tenido en la colectividad? Varias cosas, doctora Andrea. Primero, yo hablé de tenemos que salvar a Colombia de los populismos. No usé la palabra caudillismo, pero yo también creo que los caudillismos no son buenos en democracia. Es muy importante tener grandes líderes, como lo es el expresidente Uribe, pero también tener partidos fuertes. Y decía Francisco Madero en México que los partidos se hacen fuertes y eternos si son eternos los principios que defienden. Este es un partido, el expresidente Uribe siempre nos decía, nosotros tenemos que pasar de Uribe al uribismo, del uribismo al Centro Democrático, es decir, hay que ir dejando atrás la persona y lograr un partido en torno a una plataforma, a un cuerpo de doctrina, que son los 5 pilares que tiene el partido. Yo creo que todavía vamos por esa senda, porque uno encuentra que en Colombia hay más uribismo que Centro Democrático, pero tenemos que buscar lograr consolidar este partido.
que es el vehículo democrático que el expresidente quiere dejar en Colombia. A nosotros nos afectó, como creo que a muchos colombianos, el proceso por varias cosas. La primera, por la injusticia del proceso, porque además fue un proceso donde nosotros vimos que el expresidente no tuvo las garantías procesales en la Corte Suprema de Justicia. Mire, a Colombia y a cualquier país le hace mucho daño la crisis institucional y sobre todo la crisis de la justicia, porque eso se traduce en una crisis del Estado de Derecho y una crisis democrática. Para nosotros era muy difícil ver que el presidente vaya y hace una denuncia sobre la visita de un congresista, de un senador a las cárceles buscando falsos testigos, y él, que era la víctima, terminó siendo el investigado, en un proceso además donde se hicieron interceptaciones ilegales a las comunicaciones del expresidente, donde no se tuvieron en cuenta muchos de los testimonios que antes la Corte había dicho que se iba a tener en cuenta, donde misteriosamente desaparecen pruebas que son vitales. Entonces, a nosotros ese proceso también nos llevó a profundizar en la reflexión sobre la necesidad de una reforma a la justicia en Colombia, porque uno ve que hay muchas injusticias, no solo contra el expresidente Uribe, sino contra muchos ciudadanos. Colombia necesita una justicia que de verdad sea pronta, sea imparcial, no una justicia politizada, no una justicia dedicada a perseguir X o Y sector. Y en eso yo también he dicho que nosotros tenemos que empezar a hacer un acuerdo nacional frente a un tema, y es aquí la gente tiene que ser castigada dependiendo del delito, no de la afinidad ideológica, porque le voy a poner un ejemplo. Con el tema de los paramilitares, cuando se hizo la Ley de Justicia y Paz, se establecieron penas de 8 años, muy poquito para los crímenes que ellos habían cometido, muy poquito, pero por lo menos había cierta garantía de condena. Hoy uno ve que la gente de la FARC no ha pagado un solo día de cárcel, y uno dice, ¿y dónde están los que se rasgaban las vestiduras por los 8 años para los paracos y no dicen nada de la guerrilla? Tan criminales los unos como los otros. Tanto daño le han hecho al país los unos como los otros, y tan traquetos los unos como los otros. Entonces, lo que uno empieza a ver es, no podemos tener doble rasero. Aquí cogen a un violador de niños y todos decimos cadena perpetua, pero si el violador es de la FARC, tome su curul. Esto no es serio. Nosotros necesitamos que el sistema judicial opere de tal manera que garantice que el que cometa un delito sea castigado por ese delito, sin importar su afinidad ideológica, sin importar su sector. No. El delito, si el delito es el mismo, el castigo tiene que ser el mismo, porque yo creo que eso le viene enviando unas señales muy equivocadas a los colombianos. Claro, aunque pues sabemos, queríamos conocer su opinión, pero esto mismo, pues lo contrario, dicen aquellos quienes dicen me enfoco en lo que dijo la Corte y no la Fiscalía. Por eso hay también dos lecturas al respecto que hacen desde diferentes orillas. Pero quiero preguntarle por alguna contradicción también que se ha planteado, y es que las personas que defienden a los menores de edad y al mismo tiempo rechazan que haya el reclutamiento por parte de grupos armados, pues estén de acuerdo con que unos menores de edad que han sido reclutados, si están en un campamento, en este caso de la disidencia de las FARC, pues ya se convierten en máquinas de guerra, y esta fue la expresión que utilizó el ministro de Defensa. Usted ha trabajado mucho los temas de seguridad y por eso quiero preguntarle, los menores que han sido reclutados, en este caso el bombardeo que hubo en Guaviare, donde se comprobó que por lo menos una menor de 16 años, ya lo dice Medicina Legal, sí murió, ¿son máquinas de guerra o pues definitivamente son víctimas del conflicto y del reclutamiento? ¿Usted qué opina? Yo creo que aquí hay varias cosas que tienen que diferenciarse por el bien de la democracia y por el bien del país. La primera es, uno jamás quisiera que nadie muriera. Es que nadie celebra un muerto, y menos si es un menor de edad. Eso causa mucho dolor a la nación, a las familias. Ese es lo primero. Y en eso no hay duda, porque aquí no puede doler más un muerto que otro. Aquí en Colombia, y la Constitución habla de la vida como un derecho fundamental que todos deberíamos garantizar, especialmente el Estado. El segundo problema, el reclutamiento forzoso de menores. Aquí hay una cosa clara, y es las fuerzas militares y de policía tienen unos parámetros legales y constitucionales para sus actuaciones. Están amparadas no solo en la Constitución y la ley, sino en el derecho internacional. En este caso, el derecho internacional establece que un campamento de una organización narcoterrorista, en este caso de la FARC, liderada por Gentil Duarte, es un objetivo legítimo.
se establecen también unos protocolos para cada una de esas actuaciones. Lamentablemente, sabemos que la organización narcoterrorista FARC viene haciendo reclutamiento forzoso de menores, pero créanme, cada que sale a defender, a decir, a tratar de paralizar a la fuerza pública, porque hay niños, lo que hacen es fomentar en las estructuras criminales el deseo y el reclutamiento forzoso de menores, porque ellos saben que los pueden terminar usando como escudos para paralizar las actuaciones de la fuerza pública. Yo creo en la legalidad y en la legitimidad del accionar de las fuerzas militares y de policía. Aquí nadie, cuando se ha cometido una grave infracción al derecho o al derecho internacional, ha buscado taparles. Ellos siempre han tenido que dar la cara y asumir la responsabilidad, pero yo creo que le hace mucho daño a la seguridad y a la democracia tratar de estigmatizar a la fuerza pública y tratar de paralizarla siempre, porque con el tema de los menores de edad, porque eso finalmente lo que hace es incentivar en esas organizaciones el reclutamiento forzoso y el uso de esos niños como carne de cañón para evitar que los confronte la fuerza pública. Es el compromiso de luchar contra el reclutamiento forzoso de menores, debe ser un compromiso prioritario de todos los colombianos, pero además castigando como se tiene que castigar, porque es que el reclutamiento forzoso de menores es un crimen de guerra y está claramente establecido que los menores de 15 años no pueden ser reclutados por estructuras criminales, y si se trata de fuerzas del Estado se establece una edad de 18 años, que es la mayoría de edad. Senadora Paola Holguín, precandidata del Centro Democrático a la presidencia de la República. Gracias por estar con nosotros a esta hora en Sigue la W. Juan Pablo, y ¿pero usted me permite una más? La última, Andrea, Por porque favor. nos tenemos que ir con la carta de las víctimas de los falsos positivos al presidente. Pero adelante, Andrea, adelante, Claro, doctora claro que Andrea, sí. por favor. Sí, es que me parece muy importante, senadora Paola Holguín, pues ya hemos hablado de su partido, de posibles alianzas que usted no descarta, pero quiero preguntarle por una de las personas que sería eventualmente su más fuerte contrincante, la otra orilla política, y es Gustavo Petro. Usted pues ha sido muy dura, incluso en sus afirmaciones, y siempre lo manifiesta él como referente para también dar a conocer su posición política. ¿Qué opina de Gustavo Petro? Nosotros tenemos posturas diametralmente opuestas, filosofías diametralmente opuestas. Yo creo que con el doctor Gustavo Petro hay varios problemas, y uno muy grave es que él encarna el populismo de izquierda y la filosofía que ha destruido a tantas economías y tantos países de la región. Y lo digo sin temor por las posturas, por lo que llevo tantos años escuchándolo, y a mí me parece muy peligroso además que él a veces se convierte en una especie de pirómano en la política, buscando incendiar, buscando desgarrar, buscando dividir. Yo creo que ha hecho mucho daño su actuar, sus afirmaciones a la política. Yo siento que es una persona que no tiene la responsabilidad para buscar consensos, para buscar construcción, sino que todo el tiempo busca estigmatizar, destruir, y no le creo al modelo populista que él le está ofreciendo a Colombia. Nuevamente, senadora Paola Holguín, muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte en este camino que está arrancando. Es un premio de montaña que dura casi un año. Si pensamos que las consultas podrían estarse dando en el mes de marzo, es decir, en un año exactamente estaríamos en eso. Así que adelante y muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Andrea, Mauricio, Juan Pablo, muchas gracias, doctores, a ustedes por esta oportunidad. Mil gracias. Paola Holguín, senadora Andrea del Centro Democrático, y ella sí, Se mueve y lo dice sin pena, candidatura, se ¿no? está moviendo y lo está haciendo con juicio, fíjese usted además, hablando con todos, desde los exalcaldes de la reunión del fin de Sí. semana hasta Tomás Uribe. Nos dio noticia además la reunión con Enrique